Y vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en Primera a los Corintios, capítulo número 15 y versos 50 al 58. Estamos ahora en esta porción de la palabra a donde el apóstol Pablo concluye con todo lo que tiene que ver acerca de la resurrección de nuestro Señor y de aquellos que hemos creído en Él. Hemos desarrollado una serie de 3 mensajes acerca de este capítulo número 15. Ya estuvimos viendo todo lo que el apóstol Pablo nos muestra acerca del patrón de la resurrección, acerca de la resurrección corporal, acerca del orden en que será hecha la resurrección o se ejecutará la resurrección. Y ahora vamos a entrar en el texto que nos habla del momento propiamente dicho de la resurrección. Y dice así la palabra del Señor: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos llegar ante tu presencia, maravillados por la manera en que tú revelas todas las cosas que necesitamos conocer y saber para que nuestra vida cristiana sea una vida de gozo y de plenitud. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder conocer la santa palabra, la revelación sin mancha, la revelación pura que tú has declarado a tus santos profetas, a esos hombres que tú escogiste un día para que nos dieran a conocer los misterios que tú tenías escondidos desde antes de la fundación del mundo para tu iglesia. Y te rogamos, oh Dios de los cielos, que conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has determinado, cada uno de nosotros pueda apreciar, aquilatar, a dar honra y gloria a eso que ha sido revelado, para que nosotros podamos tener un gozo eterno en nuestros corazones. Bendícenos, guárdanos, te lo rogamos, te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de ese amado y gran Salvador, Cristo Jesús. Amén. Esta conclusión que hace el apóstol Pablo en este verso número 50 es una conclusión maravillosa de todo lo que se ha dicho en este capítulo número 15 acerca de la resurrección de los muertos. Diríamos que es más bien una conclusión de todo lo que se ha dicho desde el Antiguo Testamento hasta los días del apóstol Pablo acerca de este maravilloso acontecimiento, a donde la palabra del Señor nos muestra que todo aquel que ha creído en Él ha de resucitar un día para gloria del Padre. Con esto y con el título del tema de hoy, que concluye esta serie de 3 mensajes acerca del capítulo 15 del Primera a los Corintios, hablando del momento de la resurrección, no queremos de ninguna manera hacer entender que vamos a decir o a ubicar la resurrección de los muertos un día determinado, sino que por el contrario, la palabra del Señor nos da a conocer los detalles
que nosotros debemos de saber para que nosotros, más que conocer el día de la resurrección, nosotros estemos preparados para que no importe el momento en que ésta ocurra, nosotros estemos esperando como el Señor quiere que lo hagamos en fidelidad a Él. El apóstol Pablo ha tomado todo un capítulo para hablar a los hermanos de Corinto acerca del tema de la resurrección, y sabemos que es una realidad que muchas veces, de hecho lo hemos dicho, cuando nos metemos en esta doctrina sentimos la convicción de no salir de lo que dice la palabra del Señor, y muchos han errado. Muchos han distorsionado lo que dice el texto de la palabra de Dios por a través de la historia estar diciendo o estar profetizando con una falsa profecía de que el Señor va a venir tal o cual día. Cuando la palabra del Señor nos enseña que Él, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Él lo determine, así será la venida del Hijo del Hombre y así será el momento de la gloriosa resurrección de los creyentes. De hecho, hay pasajes como Juan capítulo 11 y verso 25 y 26, cuando el Señor está hablando a las hermanas de Lázaro y les dice claramente que Él es la resurrección y la vida. Igualmente en Juan capítulo 14 el Señor apacigua a sus discípulos, les da a sus discípulos una nota en la cual ellos deben de entender que en la casa de su Padre muchas moradas hay y que un día Él va a venir para llevarnos a esas moradas que Él está preparando para sus hijos. En Mateo capítulo 24 y especialmente el verso número 27 nos habla también de igual manera del momento en que habrá una resurrección corporal de los creyentes. En Mateo capítulo 24, sin embargo, en el verso número 36, el Señor dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y si el Señor dice eso de manera conclusiva, nosotros tenemos que entender que cualquier persona que en esta tierra o en cualquier tiempo salga diciendo que el Señor ha de venir un día determinado es un falso profeta. Lo que nos enseña la palabra del Señor no es establecer, como he dicho, un día, sino a que nosotros estemos preparados. Como dice Mateo capítulo 24 y verso número 42. Ahí en su Biblia usted puede leer cuando el Señor declara cuál tiene que ser la actitud de un creyente frente a la realidad de la resurrección. Y Él dice allí: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cómo tú quieres que el Señor te encuentre cuando Él venga? ¿Qué tú quisieras estar haciendo cuando el Señor Jesucristo venga a resucitar a los muertos? Entonces eso es lo que tú tienes que hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Y todavía no he visto el primer ladrón que llame a su casa y le diga a usted: mire, el martes 13 del mes de junio del 2014 yo voy a llegar a su casa y me voy a robar todo lo que usted tiene. Y el Señor no dice lo que dice por casualidad. El Señor está dándonos a nosotros los principios que necesitamos para que nosotros entendamos que debemos de estar preparados. ¿Y qué dice allí? Como un mandato, como un imperativo: velad. Así está declarado en la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes prudentes y 10 vírgenes insensatas. Dice la palabra del Señor muy claramente en esta porción de la Escritura que aquellas vírgenes insensatas no estuvieran preparadas con el aceite necesario en sus lámparas para esperar al esposo. De igual manera, las vírgenes prudentes, que dice la palabra, sí estaban preparadas y estaban haciendo lo que había que hacer para esperar al esposo y el momento de la llegada de ese maravilloso día. Por tanto, muchos de nosotros, y aún más
para el apóstol Pablo, el momento en que ocurrirá este acontecimiento todavía es un misterio y seguirá siendo un misterio por lo que la palabra del Señor nos está declarando. Y es allí donde el apóstol Pablo, ahora en el verso número 50 de ese capítulo 15 de 1 Corintios, nos dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y es ahí donde queda el planteamiento de la manera en que él explica el orden y patrón de la resurrección. El orden y patrón de la resurrección, para caer ahora en el momento propiamente dicho en cuanto a lo que ocurrirá en el instante en el cual el Señor dé la orden de que viene a la tierra a ejecutar la resurrección de los muertos. Lo primero que tenemos que ver es lo que dice el verso 51. El verso 51 nos dice claramente allí la manera en que el apóstol Pablo ve lo que ha sido revelado a él para comunicarlo a la iglesia. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y si ya nos dijo un misterio, el misterio deja de ser misterio. Yo recuerdo cuando andábamos en la religión y nos hablaban de los misterios de la iglesia, o los misterios de la doctrina, o los misterios de la palabra de Dios. Un misterio que ha sido revelado deja de ser misterio. Si podemos llamar misterio, tenemos que llamar misterio al día, al momento específico en que el Señor ha venido. ¿Por qué? Porque Él dice muy claramente en su palabra que nadie sabe el día y la hora en que Él ha de venir. Por esa razón, ese acontecimiento en cuanto al momento mismo se mantiene como un misterio. Pero tenemos la bendición, por lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, que todo lo que ha de rodear ese momento glorioso ha sido revelado. Os digo, he aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y lo primero que él establece en esta porción de la Escritura es que al momento de la resurrección habrá creyentes que todavía están vivos y habrá creyentes que ya estén durmiendo, ¿verdad?, hasta la venida del Señor en cuanto a su cuerpo se refiere. Y vemos el misterio proclamado aquí por el apóstol Pablo. También hemos de conocer que Dios se reserva. Oiga, Dios es soberano para reservarse en cuanto a lo que ha de revelar al hombre y lo que no ha de revelar al hombre. El hombre siempre está buscando la forma de saber los misterios de Dios. Y se inventa toda clase de cosas para conocer lo que Dios no ha revelado. Y ustedes por ahí, la gente se lee la taza, la gente se lee la mano, la gente se lee no sé qué cosa, la gente busca un brujo, se lee la baraja, que si son de sota, que si son de esta. Y el hombre está buscando la manera de conocer los misterios de Dios a través de aún falsos hombres, sabiendo que están diciendo cosas que no son conformes a su palabra. Oiga lo que dice Deuteronomio capítulo 29 y verso número 29. Oiga lo que dice ahí: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Que está claramente establecido aquí que lo que Dios no ha revelado le pertenece a Él. Ningún hombre sobre esta tierra tiene la calidad moral, tiene la prerrogativa de estar diciendo o estar revelando cosas que Dios no ha declarado. Y la que Dios ha declarado tienen un propósito allí.
y está definido en esta porción de la Escritura, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y mire qué insensato es el hombre sin Dios, que conociendo todo lo que conocemos, no lo cumplimos, no hacemos la voluntad de Dios y todavía queremos conocer lo que Dios nos ha revelado. Y ahí está la insensatez del hombre cuando está en pecado y no quiere ajustarse a lo que dice Dios en su palabra. La palabra del Señor nos enseña que Dios asimismo, a través del tiempo y principalmente por esos santos hombres llamados apóstoles, dio a conocer diferentes misterios acerca de lo que la iglesia tenía que conocer. Un gran misterio que el Señor reveló de igual manera al apóstol Pablo y que lo menciona en Colosenses capítulo 1 y versos 26 y 27, es cuando dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya el Señor había profetizado cuando le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque ahora el Espíritu de Dios tiene que venir y el Espíritu está con vosotros, pero luego que yo me vaya estará en vosotros, dentro de vosotros. Y ese misterio, como dice aquí la palabra de Dios, fue revelado por el apóstol Pablo, dado a conocer a la iglesia, como dice aquí la Escritura, como ese misterio que Dios había escondido para la iglesia de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros o en nosotros, la esperanza de gloria. También había hablado de ese misterio en el capítulo 16 de Romanos, versículo 25 al 27. Ahora nos dice en esta porción del capítulo 15 y verso 51: he aquí os digo un misterio. Y qué maravilloso es ver lo que la palabra de Dios nos muestra en esta porción de la Escritura. La segunda sección de esta serie estuvo dirigida a hablarnos del orden y patrón de la resurrección, de la manera en que teníamos que entender que para que hubiese un momento en el cual los cuerpos y las personas que han muerto en Cristo pudiesen pasar a la eternidad en cuerpo y alma, tenían que ser transformados en su carne, dice la palabra. Y es allí el contenido del misterio revelado en la palabra de Dios al apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vamos a primera de Tesalonicenses, primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Muchas veces cuando hemos estado en la presencia de un funeral de un hermano en Cristo, hemos tratado esta porción de la palabra de Dios. Una palabra que trae esperanza, una palabra que nos muestra a nosotros la manera en que debemos de actuar y comportarnos acorde a la fe que tenemos en cuanto a la venida de nuestro Señor y a la resurrección de los muertos. Y es allí cuando el apóstol Pablo, preocupado por la actitud que tienen los cristianos o que tenían los cristianos en esta iglesia, de comportarse cuando un hermano en Cristo pasaba a la presencia del Señor, él dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no iremos a la muerte o no iremos a dormir como están durmiendo en cuanto a cuerpo se refiere, porque su alma está en la presencia del Señor. ¿Cómo ocurrirá con nosotros? Porque el Señor mismo, dice el verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y vemos aquí, en esta porción de la Escritura, la manera en que el apóstol Pablo está ahora corroborando el hecho de la resurrección corporal de los creyentes. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así como el apóstol Pablo lo describió en Primera Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 13 en adelante que acabamos de leer, de igual manera la palabra del Señor nos muestra que es una realidad de que en el momento de la resurrección habrá creyentes que hayan ido a la muerte física, y otros que no pasarán por la muerte física. En segundo lugar, que vemos aquí en el verso número 51, que todos es necesario que seamos transformados sobre la base de lo que se ha dicho en el versículo 50. En el verso número 50 ya el apóstol Pablo nos ha dicho que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La naturaleza del ser humano, esta carne y esta sangre que corre por nuestras venas, no puede heredar, no puede ir al reino de Dios. Esto que se corrompe, que desde que deja de existir, como siempre he dicho, el que se muere siempre del corazón, porque el corazón se le detiene. Y desde que el corazón se detiene, usted comienza un proceso de corrupción. Su cuerpo, su alma va o a la presencia de Dios o irá al infierno. Si usted se convirtió a Cristo, irá al cielo, dice la Escritura. Si usted no se convierte a Cristo, usted irá al infierno. Y la palabra del Señor nos muestra que aquel que va a la presencia del Señor en el momento de la resurrección tomará cuerpo glorificado, un cuerpo transformado para estar siempre con el Señor en su presencia allá en los cielos. ¿Qué dice más la Sagrada Escritura? ¿Cuál es el contenido de ese misterio? Que todos seremos transformados. Yo me imagino, yo no sé si usted puede tomar un poco de imaginación en el momento en que el apóstol Pablo está recibiendo la revelación de este misterio y le están diciendo que no todos vamos a dormir como ya está establecido en la palabra, sino que todos seremos transformados para poder entrar al reino celestial. Yo imagino que el apóstol Pablo reacciona de esta manera. ¿Qué? ¿Pero cómo es eso? Explíquenme. Yo me imagino, porque desde que le digan a uno una cosa semejante, uno tiene que buscar una respuesta en su mente, ¿verdad? Una respuesta lógica, como es el hombre en su mente, para poder entender qué es lo que Dios está diciendo aquí. Y yo me sitúo en la mente del apóstol Pablo al momento que él está recibiendo esta revelación y viendo la manera natural en que él puede reaccionar acerca de este misterio que se le está revelando. Pues mira, Pablo, no todos dormiremos, todos seremos transformados. Y tiene que haber una transformación, porque ya se ha dicho que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción va a heredar la incorrupción. La respuesta aquí está en el verso 52 ahora. Capítulo 15, primera a los Corintios,
y verso 52. Y ahí se explica el momento, lo que ocurrirá en ese instante de la resurrección. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pestaña. Muchos han pestañado y ni siquiera se dieron cuenta. A cada rato estamos pestañando. Es una reacción normal del ojo, ¿verdad? Para lubricarse, hermana Cristina. Ahí está. Y vemos ahí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos tan rápido como que usted pestaña, dice la Escritura, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Oiga, el gran milagro, el momento apoteósico en que ocurrirá la resurrección de nuestro Señor. Y alguno dirá, ¿y cómo es eso? Usted sabe que eso está explicado ya en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Y vamos allí, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo número 37. Note lo que dice la palabra del Señor. En esa porción de la Escritura, ya el profeta Ezequiel, muchos años antes de la venida de nuestro Señor, había declarado por revelación divina el gran momento de la transformación de ese cuerpo corrupto, destruido, corroído, ese momento en el cual solamente quedan huesos secos, tomarán vida para estar en la presencia del Señor. Y note lo que dice Ezequiel capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Usted lo crea o no lo crea, eso es lo que va a pasar. El Dios que creó por su palabra todas las cosas, ¿qué dice la Escritura en Génesis capítulo 1? Sea la luz y la luz fue hecha. Sea los animales fueron hechos. Crezca pasto sobre la tierra y creció pasto sobre la tierra. Tontos son aquellos que creen que porque hubo una explosión que llaman el Big Bang, todo ocurrió. Nosotros creemos en ese Dios que es poderoso en palabra y en hechos para hacer lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, dice la Sagrada Escritura, dice la palabra de Dios. Y vemos ahí, en esa porción de la palabra, donde el Señor establece que en ese abrir y cerrar de ojos, en ese toque de trompeta, ocurrirá esa transformación gloriosa, que ni siquiera nos daremos cuenta, humanamente hablando, o sensorialmente hablando, humanamente hablando, de que ese hecho ha ocurrido. Cuando vengamos a ver, estaremos en los cielos con un cuerpo glorificado. ¿Por qué hay necesidad de transformación? 1 Corintios, capítulo 15, verso 53 y verso número 54. En esta porción ahora, el apóstol Pablo, notamos allí cuando él establece, cuando el apóstol Pablo nos dice que
es necesario este acontecimiento para que Dios sea glorificado. Y es interesante ver la manera en que el apóstol Pablo desglosa este hecho. Ver la manera como la palabra de Dios nos describe esta verdad. Os digo un misterio, no todos, dice la Escritura, veremos muerte, sino que todos seremos transformados. Y la manera de la transformación, como establece la Sagrada Escritura, es una forma incomprensible por el hombre. Nosotros ni siquiera alcanzamos a comprender lo que Dios va a hacer en el instante de esa resurrección, en el instante en que nosotros seremos transformados. Y dice el texto, verso número 53, porque es necesario, oigan, no es casualidad, no es porque Dios, le cogió con eso, no, es necesario que esto corruptible, está hablando de qué, de la carne, yo imagino al apóstol Pablo haciendo así, porque esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Volviendo otra vez entonces al texto, volviendo a lo que dice la palabra del Señor, hay y es necesario un cambio, una transformación como la que describe Ezequiel capítulo 37. Es necesario que entendamos ese proceso. Cuando el Señor estaba frente a la tumba de Lázaro y estaba tratando de traer paz al corazón de Marta y María, el Señor les dice a ellas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esa declaración que hace el Señor Jesucristo a María y a Marta está haciendo referencia no solamente a Ezequiel capítulo 37, sino también a Daniel capítulo 12. Cuando la palabra de Dios nos dice a través del profeta Daniel el hecho y revela el hecho de la resurrección de los muertos. Unos irán a la gloria eterna y otros a la muerte y a la confusión perpetua, dice la palabra del Señor. Es como diciéndole a Marta y a María: pero ustedes no se han leído el Antiguo Testamento. Porque ellas dicen: sí, nosotros sabemos que Él va a resucitar en el día postrero. Pero Marta, María, yo soy la resurrección y la vida. Si ahora mismo yo lo deseo y yo lo ordeno, va a ocurrir la resurrección. Y como decía en un estudio anterior, es fácil para el Señor Jesucristo decir: yo soy la resurrección y la vida. O usted lo puede decir también: yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera puede decir: yo soy la resurrección y la vida. Y de hecho, bueno, nosotros de hecho estamos creyendo por fe que Él es la resurrección y la vida. Y Él pudo quedarse ahí, pero Él quiso mostrar que tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Y fue entonces a la tumba de Lázaro, se acercó a aquella puerta y le dijo a Lázaro: ven fuera. Y aquel que día, dice la palabra, aquel que tenía 3 días de muerto, ¿qué dice la Biblia? Resucita, sale de la tumba atado en el sudario en el cual lo habían envuelto. ¿Y qué dice el Señor? Desatadle y dejadle ir, mostrando el poder sobre la resurrección. Y eso es lo que va a traer, dice la palabra, ese cambio de estructura molecular en el hombre, de algo que se corrompe, de algo que es pecaminoso,
algo que está condenado a la muerte por el pecado, en algo glorioso e incorruptible. Ese es el momento en el cual nosotros, no teniendo la capacidad de no pecar, vamos a adquirir la capacidad de no pecar. Es el momento en el cual ya en los cielos esta carne, como dice el apóstol Pablo, no me llevará a la muerte y al pecado. ¿Por qué? Porque esa carne fue vivificada en Cristo Jesús. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hay una ley dentro de mí que me lleva al pecado, porque con la carne sirvo al pecado y con la mente sirvo a Dios. Y esa lucha que tenía el apóstol Pablo, la lucha que llevamos todos los cristianos en esta tierra, será, como dice la Escritura, coronada en victoria el día de la resurrección de los muertos. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por eso él dice, verso 54, primero a los Corintios, capítulo 15. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. La palabra sorbida significa devorada. Devorada ha sido la muerte en victoria. Es una expresión poco usual en la palabra del Señor, pero tiene su propio significado en el contexto de este pasaje de la Escritura. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y ahí tenemos que preguntar, ¿y dónde fue que le escribieron? ¿Y a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo? Vayamos a Isaías capítulo 25 y verso 8. Así que se estudia la Biblia. La Biblia se da respuesta a sí misma. Lo que está escrito en la palabra de Dios no es por casualidad, ya lo he dicho. Cada vez que usted entiende y ve en la Sagrada Escritura que se hace referencia correlacionada con otro texto, usted tiene que ir a ese texto para que se dé cuenta de qué está hablando la palabra de Dios. Y dice ahí, Isaías 25, verso 8, ya el profeta Isaías había declarado lo que es la base, sustento, del apóstol Pablo para decir con todo, en todo su contexto, sorbida es la muerte en victoria. Y entonces se cumplirá la palabra que está escrita: destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ahí está. Destruirá la muerte para siempre. Sorbida es la muerte en victoria. Devorada es la muerte en victoria. Vaya a Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Otro pasaje correlacionado. Nuestra esperanza eterna y gloriosa. Usted está sufriendo en esta tierra. Yo también. Pero más que nosotros sufrió el Señor Jesucristo por nuestros pecados. ¿Y qué dice ahí? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que nos asegura que sorbida es la muerte en victoria,
que devorada será la muerte en victoria. Y la gran victoria del creyente es que cuando sea resucitado, será resucitado para vivir eternamente al lado de su Señor. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es ahí donde ahora el apóstol Pablo se llena de toda convicción. Es ahí donde el apóstol Pablo toma una actitud triunfalista para decir lo que va a decir. Para burlarse ahora de la muerte, del pecado, de la carne que lo asedia, de ese cuerpo de muerte que está sobre él y que no puede despegárselo hasta el día de la resurrección. Y cuando él habla de cuerpo de muerte, lo he explicado aquí en otras ocasiones, está haciendo referencia a aquella condena que cae sobre un asesino que mata a otro. ¿Y la condena cuál era? No era de que cadena perpetua o que lo mataran o que le dieran 60 años o que le dieran 40 años o que le dieran... No. Coge el muerto y átaselo en la espalda, mano con mano, cuello con cuello, tronco con tronco, pierna con pierna, y hasta que ese cuerpo no se deshaga podrido encima de él, no ha cumplido su condena. ¿Usted se imagina? Yo creo que así no hubiera asesino en esta tierra. Todavía me queda un diente aquí en la oreja. Yo me imagino al reo. Yo imagino la contaminación de ese tipo. Yo creo que, bueno, médicamente me lo pueden explicar. Yo creo que ese tipo se moriría también con ese tipo, con el muerto al lado. Los gusanos corriéndole así por la oreja y metiéndose. Una condena perfecta esa. Y el apóstol Pablo compara este cuerpo de muerte que nos lleva al pecado, este cuerpo de muerte que por más que nosotros queremos luchar para no pecar, siempre está ahí. Hasta el momento de la resurrección, cuando seamos liberados de esta carne. ¿Y qué dice él? Ahora, en este capítulo 15, con esta actitud triunfalista, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se está burlando de la muerte. Le está diciendo a la muerte, si esto es mi realidad, que un día tú vas a ser quitada de mí y que este cuerpo va a ser transformado, ¿dónde estará, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde tú seguirás punzándome, molestándome, haciéndome la vida imposible? Y después coge el sepulcro y le dice al sepulcro, yo imagino, podemos ir para el cementerio ahora mismo, si usted quiere ir conmigo, y pararnos frente al sepulcro. Yo no sé si usted tiene ya su panteón, yo tengo el mío, dice Los Mayén Lizardo. Y pararnos frente al sepulcro. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque la victoria del sepulcro es cuando usted lo meten ahí adentro. Cuchuplum, tápalo. Ay, mi madre. Ahí es donde está la victoria del sepulcro. Ahí es donde la gente, aunque no crea en Dios, aunque no cree en Cristo, tiene que creer en lo que dice Dios, porque sus hechos están demostrando que Dios dijo la verdad. El sepulcro tiene victoria sobre el hombre pecador, y como dice la Escritura, el día de la gloria de ese hombre, el que ha sido perdonado por Cristo, va a ser el día en que ese cuerpo salga de ese sepulcro y sea glorificado. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo resucitó, los sepulcros fueron abiertos. ¿Usted no ha leído eso? ¿Eso está en la Biblia? Eso está en la Biblia. Los sepulcros fueron, y los muertos resucitaron y visitaron a sus conocidos en Jerusalén. Yo imagino el susto que había ahí.
Porque no es de que tuvo una visión, no, que lo topaban y se volvieron a morir después, por supuesto. De aquí nadie sale vivo a menos que no sea por este proceso. Y vemos ahí los argumentos del apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Respóndanme, denme respuesta, le está diciendo a la muerte y al sepulcro. Por eso concluye el texto diciendo lo siguiente: mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria no es de Pablo, esa victoria, mire, no es de Juan, esa victoria no es de Isaías, esa victoria no es de Salomón, no es del rey David, no es de ninguno de los hombres que han pasado por esta tierra. Esa victoria es solamente de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra. Y es una maravillosa conclusión la que el Señor hace aquí a través del apóstol Pablo. Mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted recuerda cuando usted era muchacho. Cuando era muchacho yo vivía en un pleito continuo. Y cuando yo veía que venía uno más fuerte que yo, me iba y me enredaba en los pies de papi. Ahora ven, desde atrás, así, ven ahora. ¿Por qué? Porque mi poder, ¿cuál era? El poder de mi padre, que era más grande que yo y más grande que mi adversario. El poder nuestro está en nuestro Padre Celestial. El poder nuestro está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a Él es que tenemos que darle las gracias. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria a través de, por medio de, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, así que, y ahí es donde está la conclusión: hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, tres cosas importantes de esta conclusión. Primero, está firme. Hay un mandato, está en imperativo esto ahí. Estad firmes, dice la palabra, y constantes. No es como, ahí se excluyen todas las veletas. Hoy sí, mañana no. Bueno, depende, el aire me da por aquí. Lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Los que están a la deriva de cualquier viento de doctrina. Hoy yo creo, mañana no creo, mañana tal vez, yo no sé, quizás, yo no estoy seguro. Ay, hombre, se me murió mi papá, mi abuela, mi tío. Ay, qué pena, yo no puedo. Así que, hermanos míos amados, imperativo aquí, estad firmes. Con el fusil ahí, como hacen los guardias, no como los guardias que andan por ahí, que se duermen en la silla. No, estad firmes y sean constantes. Si yo creo hoy y tengo la fe de Cristo, tengo que creer mañana, porque tengo la fe de Cristo. ¿Y cómo tienen que estar? Creciendo en la obra del Señor siempre. Porque nosotros estamos vivos en Cristo. Nosotros tuvimos vida por Cristo. Y por eso tenemos que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, que esa imagen de Dios que perdimos en el Edén por causa del pecado de Adán y Eva, y que perdimos esa imagen de Dios, se ha recuperado ahora en la persona de Cristo. Para eso fuimos predestinados, para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Y yo tengo que crecer cada día para parecerme más a Cristo. Con la convicción, dice aquí, que en vuestro trabajo en el Señor y para el Señor, porque lamentablemente algunos no trabajan para el Señor. Y usted tiene que cuestionarse en su corazón: lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para el Señor. Como dice aquí la Escritura, que ese trabajo es en el Señor. Pues si es en el Señor, sepa que no es en vano, que seremos bendecidos y que un día en el tribunal de Cristo recibiremos coronas para aquellos que son fieles a lo que Dios ha determinado en su palabra. Por eso es parte de nuestra aplicación siempre estar gozosos. Es más, dice la Escritura en Filipenses que es un pecado si usted no está en gozo. Dice la palabra: regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Y es un mandato. Si usted no se regocija con estas cosas, usted no está cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Por eso el cristiano no puede andar con el moco para abajo. El cristiano tiene que estar gozoso, gozoso en el Señor, no importa cuál sea su circunstancia, no importa la gente, no importa las personas, lo que pueda sufrir usted en esta tierra. Dice la Escritura, tiene que tener el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra, por esa maravillosa revelación de ese misterio escondido que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y por ese gran misterio que significa que es la resurrección corporal de nosotros los que hemos creído en Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu bendición. Te rogamos, oh Dios, que tú fortalezcas nuestra fe día a día para que podamos trabajar con firmeza, que podamos subsistir en esta tierra con ese gozo que tú nos das por tu palabra, por saber que tú tienes lo que necesitamos para vivir una vida regocijados en ti, esperando ese día glorioso de la resurrección de los que han dormido y de aquellos que seremos transformados si tú has de venir cuando estemos en vida. Gracias, oh Dios, por esa maravillosa esperanza, y glorifícate en medio de tu pueblo, y que el mundo sepa que podemos burlarnos de la muerte y del sepulcro, porque tú eres nuestra victoria. Te lo rogamos y te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén y amén.